Amigos de Más que Noticias, en esta oportunidad recibimos a otra amiga de la casa y es a la doctora Pamela Félix. Ella es cardióloga, internista, psicocardióloga. Y hoy hablaremos de un tema que la verdad que por el transcurrir de estos años, yo entiendo que muchos de nosotros tenemos muchas interrogantes. Tantas que no habrá tiempo suficiente para que ella arroje luz respecto a este tema. Va a hablar del COVID y el corazón. ¿Qué sabemos hoy y cuáles son las consecuencias a nivel cardiovascular? Tremendo tema, Pam. Así es, y qué bueno, Juan Manuel, que empezaste con esa introducción, porque cuántas preguntas nos hicimos al inicio de la pandemia. Así es. Todavía cuántas preguntas nos hacemos y cuántas preguntas nos seguiremos haciendo a través de los años. Es decir, que venimos hoy a hablar del COVID y a comentar que este dejó muchas secuelas a nivel cardiovascular y es importante que sepamos entender cuáles son estas secuelas que pudo dejar el COVID, pero a su vez que todavía tenemos, no quizás el mismo auge del COVID que se tuvo en pandemia, pero sí hay casos aislados de COVID y siempre es bueno alertarnos luego de una infección post-COVID, cualquier síntoma que nos haga, que nos llame la atención. El COVID puede provocar daños a nivel del pericardio, que es la pared que recubre el corazón. El COVID puede provocar daños a nivel del miocardio, que es el principal músculo del corazón. Incluso puede provocar arritmias, puede provocar eventos agudos, infartos, tanto cardíacos como cerebrales. Incluso el COVID puede dejar secuelas tanto en el momento de la infección, así como ya a largo plazo. Por eso siempre es bueno un chequeo cardiovascular, porque muchas veces vemos pacientes que han tenido un COVID, tienen síntomas en el momento, pero muchas veces queremos pensar que el COVID fue el causante. Ahora bien, se había hecho este paciente un chequeo cardiovascular previo a esa infección del COVID y es algo que yo siempre llamo a la atención al paciente. Y ahí caemos en lo que siempre recomendamos, un chequeo cardiovascular oportuno. Sabe que yo he sabido de casos de personas que, incluso lo estábamos hablando en el camerino, de personas jóvenes, de personas con una buena alimentación, con con ejercicios, o sea, una vida sana, y que de repente sufren un infarto. Y esto pasa luego de la pandemia, pasa luego de que se ponen 3 vacunas. Entonces uno dice, wow, esto tiene que ser el COVID. Muchos hemos dicho eso. En su caso, como especialista, claro, yo sé que usted nos dice que hay muchas cosas que hay que evaluar, porque claro, son muchos factores, pero ¿no han habido muchos casos que sí tienen que ver con el COVID, el fallecimiento, y que se hayan producido infartos? Si bien es cierto que sí, como dice Zuleika, tenemos que post-COVID hay eventos tantos agudos, infartos, incluso hasta la muerte. Luego del COVID sí se han visto estos casos, digamos que consecuencias cardiovasculares y consecuencias a nivel de otros sistemas en nuestro organismo, cerebral, gastrointestinal y demás. Ahora bien, respondiendo a la pregunta anterior, Zuleika, esos casos de esos jóvenes, yo te la voy a responder con 2 grandes preguntas. Ese joven que aparentemente murió post-infección de COVID, ¿sabemos si tenía algún sustrato, si tenía alguna enfermedad de base? ¿Cuándo fue el último chequeo de esta persona? ¿Tenía alguna comorbilidad, alguna enfermedad? No lo sabemos. Y otra pregunta que te hago yo, Zuleika, ¿era la primera vacuna que se ponía ese joven? Porque como hablábamos en camerino, ¿cuántas vacunas no nos pusimos desde pequeños nosotros? Digamos que por tradición, a nivel nacional, por costumbre, siempre se vacunan los niños. Yo, desde pequeña, recibí muchísimas vacunas al igual ustedes. Obviamente, no es lo mismo comparar una vacuna que salió con poco tiempo, que sí, todavía claro, hay preguntas que responder, a vacunas que tienen años colocándose, pero siempre tratamos de orientar a la población que si bien es cierto que la vacuna del COVID tiene, ¿verdad?, todas esas preguntas encontradas, pero no es la primera vacuna que nos ponemos. Nos vacunamos a través de los años y todavía hay refuerzos que nos ponemos de adultos. Por ejemplo, la vacuna de la influenza se pone anual. Entonces, si bien es cierto que todavía tenemos cuestionantes, también es cierto que no es nueva la vacuna en nuestro organismo. Claro, mira, una pregunta. Mucha gente quizás se la está haciendo igual que yo. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas que tendría una persona cuando el COVID afecta directamente a su salud cardiovascular? ¿Cuáles serían esas señales? Excelente. Así como dije al inicio, todavía hay COVID, menos COVID, pero hay COVID. El COVID es un proceso viral porque es un virus y cuando hay síntomas que pudieran ser consecuencia del COVID a nivel cardiovascular, podemos tener palpitaciones, dolor de pecho, esa falta de aire, esa disnea, y esto debe alertar un paciente que tenga una infección por COVID y digamos que a los pocos días de haber tenido la infección y digamos todavía semanas después empieza con estos síntomas que tú dices, yo no lo tenía antes del COVID, los tengo ahora, entonces sí debe alertarle.
Muchas veces vemos pacientes en consulta que debutaron con una hipertensión arterial post una infección de COVID, porque pudimos ver que en el tiempo del debut de la hipertensión probablemente fue secundario a esa infección de COVID. Y madre. Como decía Juan Manuel, el tiempo no nos dará hoy para hablar de este tema, porque la verdad que es muy interesante y tenemos muchas interrogantes. Vamos a tener que continuar, doctor, en otra oportunidad. ¿Sus redes? Así es, @psicocardio en Instagram, me pueden escribir al 809-882-8186 y estoy en Sendoe a sus órdenes.